Bueno, hola, buenas tardes. Estamos en hora. Vamos a empezar con la segunda sesión de Fundamentos del Arte. Tenemos muchísimo contenido que ver hoy, así que voy a hacer un resumen que van a poder ver tranquilamente en el vídeo que estoy ya grabando. El documento que estamos comentando es el relativo a la teoría del tema 1, que tienen disponible en nuestra plataforma. Es el PDF que voy a abrir, bueno, que va a abrir el ordenador en cuanto tenga acceso a él. Si tengo suerte. Y el otro día, si no me equivoco, por ir avanzando un poco, dejamos precisamente en la definición de qué es el arte, ¿no? Y hablamos, si no me equivoco, de una serie de categorías. Comentábamos todo este desarrollo en esta línea de tiempo que hace posible una comprensión cronológica de lo que es, bueno, pues esto que consideramos, que llamamos el mundo del arte, ¿no? Nos toca establecer exactamente hasta llegar hasta nuestros días, porque no va a ser precisamente fácil, ¿qué es esto del mundo del arte? ¿No? ¿Cómo se define esto que llamamos arte? Y bueno, habríamos de empezar por situarnos precisamente en un contexto histórico. Estamos entre el siglo IV antes de nuestra era y el siglo V después de nuestra era, en donde ya la antigüedad clásica, que se completa en estos dos pueblos totalmente trascendentes para nuestra vida desde presupuestos occidentales, ¿no? En el ámbito de lo político, lo económico, obviamente lo artístico. Estas dos grandes culturas, primero la griega y luego la romana, establecen que ya en el siglo I antes de nuestra era, el arte tendría que ser una habilidad o una serie de habilidades del ser humano. Ojo, en cualquier terreno productivo, refiriéndose en concreto al concepto de destreza. Y claro, cuando uno es diestro en algo, lo es para construir objetos, para dirigir un ejército, para debatir un tema político o para medir una superficie, ¿vale? O una extensión agrícola. Es decir, ese concepto artístico que hoy en día tenemos nosotros, tan elevado, en realidad, en origen, tiene más que ver con el desarrollo de una serie de habilidades, ¿no? Aristóteles se refiere a la disposición para producir, no dice producir arte, sino producir cosas de manera racional. Es decir, se tiene que producir en base a una serie de reglas, con un plan y un orden en concreto, ¿no? Por tanto, es un concepto bastante progresista para la época, precisamente la época en la que se sientan las bases de lo que hoy llamamos arte occidental, ¿no? Durante la Edad Media, estamos aquí entre los siglos VIII-XII aproximadamente, diríamos que la belleza no es la clave fundamental, ni el objetivo último de la producción de arte. No es ni siquiera parte de un concepto asociado al artista. El artista no existe como tal, ¿no? Sino que durante todo este periodo histórico son las artes mecánicas las que establecen esa forma de generar objetos de naturaleza artística. Son objetos de naturaleza artística, pero funcionales. Y en el caso concreto de este periodo de Edad Media, esas funciones o cometidos se sintetizan en estas ideas. La primera, que el arte producido sea una ofrenda a Dios, a los santos, a los difuntos. Es un arte
de naturaleza básicamente religiosa. Debe ser intermediario entre el mundo sobrenatural y el mundo humano, por tanto vendría a explicar o a ilustrar toda esa serie de misterios que forman parte de la esencia propia de la religión, en este caso de la religión católica, y que juegan con el concepto de realidad divina, un tipo de realidad fuera de nuestro alcance como seres humanos. Y además, el arte del medievo debe ser un arte que reafirme el poder, tiene que ser un arte, un tipo de manifestación con un nivel fático, capaz de llamar la atención y de convencer, por tanto con un tipo de poder conativo por encima de toda duda, ¿no? En este caso, de convencernos de lo inconmensurable del poder divino, del poder de Dios, del poder de la Iglesia, del poder religioso, pero también del poder político, emperadores, reyes, dinastías burguesas que están vinculadas directamente con ese poder político, con ese poder religioso. Bueno, ya en época renacentista, estamos entre los siglos, depende del contexto histórico, el Renacimiento surge en el siglo XIV en Italia, pero en el resto de Europa tarda un poquito más. Bueno, ya en el siglo XV diríamos que consiguen separarse los oficios y las ciencias de las artes. Y la poesía, que era un tipo de filosofía hasta ese momento, empieza a considerarse una forma más de arte. Es un cambio muy potente que, fruto del interés teórico de este periodo, hace que aparezcan los primeros trabajos y estudios teóricos sobre qué es el arte. Y las dos grandes figuras que nos conviene recordar, porque sí o sí van a aparecer continuamente durante todo el curso, son León Battista Alberti y Lorenzo Ghiberti. Hablan de que el artista adecúa los objetos y los temas según un sentido medido, mesurado, ajustado a perfección. Y además, Ghiberti es el que habla de un renacer de las artes. Recordemos, se viene de un periodo románico, gótico, en donde lo simbólico tiene mucha fuerza, se superan todos los temores generados por el cambio de milenio y de repente la sociedad se enfrenta a nuevos planteamientos, ¿no? En ese renacer de las artes que propone Ghiberti está la clave del renacimiento. Es un tipo de renacer a una nueva forma de entender el mundo. Si avanzamos en el tiempo, ya en el siglo siguiente, entre los siglos XVI y XVII, en pleno periodo de producción de arte manierista y barroco, entramos en lo que se considera una práctica de arte moderna, nada que ver con el modernismo, son conceptos que no podemos confundir. De forma que en este periodo las cosas ya no se representan tal cual son, sino tal y como las ve e interpreta el artista. Es una época en la que los artistas ya firman con auténtico descaro sus obras, porque se busca el propio reconocimiento personal, la propia implicación del artista con el hecho artístico producido. Es un fenómeno que hasta el Renacimiento prácticamente no se conocía. Y donde se potencia la imaginación, el hecho de que una obra de arte no tiene por qué reflejar la realidad tal cual, sino que puede estar cargada, interpretada, subjetivizada por nuestra forma de percibir el mundo. Va a ser en el siglo siguiente, durante el siglo XVIII, durante el periodo ilustrado, recordemos, es un periodo de globalización, de colonización masiva, el mundo ha dejado de ser un sitio desconocido, el mundo está totalmente cartografiado prácticamente desde el siglo XVIII hasta el momento. Todos los descubrimientos geográficos de
de nuestro planeta Tierra ya han sido ilustrados y cartografiados. Hemos entrado en una vorágine de descripción de ese mundo, de comprensión del mundo. Y en ese empeño enciclopédico de relacionarnos con el mundo, el arte se empieza a alejar poco a poco de lo religioso y de la representación de los poderes económicos para empezar a ser un reflejo de la propia voluntad del artista como creador de esa obra. Por tanto, hay una serie de cualidades sensibles que dependen no ya tanto del significado de la obra, sino de la propia interpretación que el artista hace de esa serie de fenómenos simbólicos. Bueno, avanzamos en el tiempo y entre el siglo XVIII y el siglo XIX entramos en el periodo que llamamos romántico. El romanticismo en realidad es una forma de relación con el mundo que vincula prácticamente la totalidad de las artes, sobre todo en Centro Europa, en particular en Alemania, donde se desarrolla con una gran profusión. En España, por ejemplo, todo el movimiento romántico no tiene una manifestación pictórica o escultórica concreta, sino que se manifiesta en obras de naturaleza literaria. A todos nos viene el Duque de Rivas, Gustavo Adolfo Bécquer, etcétera, etcétera. Diríamos que durante este periodo el arte pasa a ser expresión de lo emocional, dejando de lado la razón. Siendo así, una vía para escapar de un cierto estado de infelicidad. Recordemos, ha fracasado la Revolución Francesa, sustituida por una visión imperialista del mundo. Lo industrial empieza a apoderarse de nuestras vidas, de nuestras sociedades, ciudades, las casas, industrias se empiezan a tecnificar de una manera que los ritmos vitales ya no se corresponden con la salida y la puesta del sol, sino con un ritmo de producción fabril en donde el carbón va a dejar paso a la electricidad y por tanto el mundo va a empezar a convertirse en un lugar altamente tecnificado en analogía a lo que podría ser nuestro mundo contemporáneo, cada vez más digitalizado e influenciado por en multitud de corrientes como sería la inteligencia artificial. Ya a finales del siglo XIX, con los nuevos preceptos socialistas, hay algunos autores, quiero citar a John Ruskin y William Morris, en Gran Bretaña, que plantean un retorno a los artes y oficios. Los que tenemos ya una cierta edad aquí en Murcia, sabemos que la Escuela de Artes y Oficios desde los años 40 venía impartiendo un montón de disciplinas relacionadas con actividades de naturaleza manual, orfebrería, carpintería, bordado, etcétera, etcétera. Talla en madera, talla en piedra, todo con una visión, diríamos, del mundo muy funcional, ¿no? Muy orientada a la empresa. Y esa visión de recuperar artes y oficios, en lo que llamamos los art and craft, por parte de Ruskin o Morris, proponen dejar un poco de lado lo industrial seriado para volver a un tipo de asociacionismo casi de naturaleza medieval, ¿no? Es decir, recuperar una visión artesanal del mundo sin dejarnos llevar por la tecnificación sofisticada que imponen los nuevos modos de producción industrial. Bueno, ya en el siglo XX, en donde se suceden multitud de estilos y tendencias totalmente diferentes y marcados por la propia individualidad, se da una transformación tal del arte que se han superado cualquier forma de idea racionalista relacionadas con la ilustración, etcétera, etcétera, siendo lo relevante la subjetividad y la individualidad. Así que el arte se convierte más bien en una apuesta de naturaleza personal, en donde la belleza, que es un término bastante complejo de analizar, o la imitación de la naturaleza, que son las bases fundamentales del arte occidental,
han quedado obsoletas. Por tanto, durante la producción de obras artísticas del siglo XX, es difícil encontrar objetos de naturaleza bella, entendido este concepto desde un punto de vista clásico, ya que no interesa. Es igual al tipo de arte que se producía durante el periodo románico, en donde lo que importaba era transmitir una idea de poder, de glorificación, de aproximación a la figura divina, ¿no? Y a todos los santos, dejando de lado el concepto de lo bello. Pero también se prima lo efímero, es decir, lo que ha sido diseñado para ser consumido y desechado prácticamente al momento. Y eso tiene que ver con las prácticas de arte conceptual propias de la segunda mitad del siglo XX. De tal forma que podemos decir que durante todo el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, el arte es un concepto abierto que viene marcado por influencias de naturaleza política, ideológica, económica, pero también por tendencias relacionadas con la moda, el consumo, la publicidad, el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso obliga a establecer unas ciertas diferencias entre arte y artesanía, ¿no? Diríamos que es un debate que interesa a Morris o a Ruskin en su visión del mundo con una vuelta a la práctica artesana por encima de los productos de naturaleza seriada, industrial. Y a lo largo de la historia diríamos que se vienen estableciendo distinciones entre artes útiles y artes placenteras, ya desde el siglo IV antes de nuestra era, ¿no? Las artes placenteras se distinguen de las útiles en que están orientadas al entretenimiento, esto es, la música, el teatro, mientras que las artes útiles producen básicamente objetos de uso cotidiano. Por tanto, esa dicotomía entre qué es arte y qué no es arte queda bastante bien establecida en este cuadro que pueden analizar con más tranquilidad. Por ejemplo, en el caso del mercado, es decir, de a quién va dirigida la práctica del arte, pues obviamente el mercado artístico tiene que utilizar canales propios relacionados con la puesta en circulación de propuestas artísticas, esto es, galerías, espacios expositivos, museos, ferias de arte, etc. Mientras que el artesano tiene como único canal de comercialización, de difusión de su producto, su propio establecimiento. Es el mismo el que diseña, planifica, produce y comercializa el producto. Bueno, es una tabla en donde esta dicotomía entre arte y artesanía queda bastante bien definida. A fin de poder establecer exactamente una jerarquía que nos ayude a comprender qué es el mundo del arte, diríamos que desde un punto de vista técnico, es decir, desde los recursos técnicos o tecnológicos que podemos emplear, se establece una clasificación de las artes. Esa clasificación se establece en estos 9 grupos que van desde la arquitectura, la escultura, artes visuales, música, literatura, artes escénicas, cinematografía, más recientemente, fotografía e historieta o cómic. Algunos críticos, lo comento aquí debajo, consideran otras aportaciones mucho más actuales, como la gastronomía, como la perfumería, como la televisión, la moda, la publicidad, la animación, videojuegos y otro tipo de manifestación artística propia de los entornos o plataformas digitales, esto es, Internet. Así que todavía no hay un décimo epígrafe, ¿no? Una décima entrada que complete este decálogo que vendría a especificar exactamente qué es el arte en función de la técnica que podamos aplicar, que podamos desarrollar. Por comentar grosso modo esta clasificación,
en función de las tecnologías, los materiales, las técnicas o los procedimientos, diríamos que hay 4 grandes grupos que son las artes visuales, las artes escénicas, las artes musicales y las artes literarias. Voy a comentar, grosso modo, cuáles son estos grupos. Por ejemplo, dentro de las artes visuales encontramos la arquitectura, como arte de proyectar y construir edificios, tanto privados como públicos, el arte corporal, que utiliza el cuerpo humano como soporte, veas el caso de los happening, performance y todo tipo de actividad artística que tenga el cuerpo como recurso básico. El arte digital, obviamente realizado por medios digitales. El arte efímero, que tiene una duración determinada en el tiempo, como el arte conceptual, etcétera, etcétera. Las artes decorativas, que se refieren a arte de naturaleza industrial, cuyo objetivo sería más bien de tipo decorativo, ornamental. Las artes gráficas, que utilizan diferentes procesos de impresión pues para resolver desde catálogos hasta prensa o cualquier otro tipo de documento que podamos consumir a diario. Las artes industriales, que tienen una cierta finalidad estética y abordan lo decorativo, ¿vale? Afectan a nuestro día a día en forma de indumentaria, complementos, viviendas, interiores de viviendas, no viviendas, sino interiores, utensilios, etcétera, etcétera. Bueno, la variante de artes y oficios, obviamente, ahí se me ha ido, aquí. La variante de artes y oficios dentro de las artes visuales se refiere a aquellas prácticas que comportan un trabajo de tipo manual con un carácter relativamente artesanal o industrial, lo que abarca desde la cerámica, la forja, la joyería, el mosaico, es decir, todas las prácticas que en origen se impartían, por ejemplo, en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, como en cualquiera de las escuelas de artes y oficios distribuidas por todo el territorio nacional. Dentro de las artes visuales, el cine como técnica que se basa en la reproducción y la proyección de imágenes tiene un peso especial en nuestros días, y el dibujo como herramienta de representación gráfica, para lo cual utilizamos materiales que dejan un rastro, una huella sobre un soporte, que puede ser papel, tela o cualquier otro tipo de material, soporte preparado. El diseño en general, que habla de la delineación de cualquier elemento, desde interiores, moda, peinados, etcétera, etcétera, y que tiene al dibujo precisamente como su recurso fundamental. Bueno, la escultura, se me pasa, como el arte de modelar figuras en volumen. La fotografía, que es la técnica que hace posible la captación de imágenes estables sobre un formato bidimensional. El grabado, que juega con la estampación artística a partir de una plancha de madera, de resina, de materiales sintéticos, de cualquier forma, o metal. También la historieta o cómic como representación gráfica de una narración contada con la sucesión de viñetas y una ordenación espaciotemporal totalmente definida. Y la pintura, para cerrar este primer apartado de artes visuales, que es la técnica, el arte de crear imágenes a partir de la aplicación de pigmentos sobre una superficie. Bueno, en lo que se refiere a las artes escénicas, encontramos la danza como forma de expresión corporal, el teatro y algunas variantes que fusionan danza con teatro y acciones de naturaleza mucho más artística, más performática, que no necesitan una estructura narrativa determinada. Bueno, en cuanto a las artes musicales, tenemos que citar el canto en cualquiera de sus variantes. Una de ellas sería el canto coral, la música sinfónica o la ópera, ¿vale? Que sería precisamente
el tipo de arte en donde aparecen combinadas música y canto. Una variante de la ópera, por ejemplo, sería la zarzuela, que sería una adaptación mucho más vulgar, no lo digo en el sentido despectivo, de las óperas llevadas a un lenguaje llano, fácil de asimilar por el público. Y el último bloque lo componen las artes de tipo literario, en donde la narrativa hace referencia al arte de redactar en prosa, la poesía, a partir de una serie de combinaciones posibles de palabras con una fuerte carga simbólica, metafórica, que afecta normalmente a nuestra parte más psicoafectiva, más emotiva, y el drama es una forma de escritura que vincula la interacción dialogada de diferentes personajes que narran o que viven o que participan de una historia con un final establecido. Con este apartado lo vamos a dejar de momento, todos los apartados históricos y geográficos, y vamos a comentar el último bloque, que sí me parece interesante, y que habla sobre las diferentes teorías. Ya decíamos que Ghiberti establecía una serie de tratados, Battista y Ghiberti ya en el siglo XV, sobre qué era el arte y cómo se entendía, cómo se debía interpretar la práctica artística, hace ya más de 600 años. Durante todo este periodo, hasta nuestro tiempo, se han establecido diferentes corrientes teóricas que vienen a explicar precisamente la naturaleza última del arte, ¿no? Es una forma de clasificación. Hay 4 fundamentales teorías estéticas que voy a comentar hoy. No quiero tampoco cargar demasiado con mucha información. Esas 4 corrientes son el formalismo, el expresionismo, el simbolismo y el intelectualismo. Comentamos grosso modo cada una de estas 4 corrientes que, insisto, pretenden explicar desde un punto de vista, desde un plano teórico, la práctica del arte. A ver si entre todos conseguimos llegar a una forma de comprensión de la práctica artística contemporánea que no es precisamente fácil. Así que tenemos la primera, el formalismo, que obviamente se basa en el valor estético de las cualidades formales de una obra, es decir, centra la atención en la composición formal, considerando irrelevantes la expresión de sentimientos, ideas o valores. Es decir, cuando nos enfrentamos a una pintura y decimos básicamente me gusta, sin saber explicar por qué, sin buscar connotaciones más allá de lo visible, estamos siguiendo los preceptos de esta corriente formalista, que se centra en la parte denotativa, en el gusto subjetivo de alguna manera. Bueno, dice así esta teoría que la práctica artística de la obra está definida por la forma, y la forma ha tenido que ser constituida por la razón, por la contemplación, por la copia, por la medida. Es una visión bastante clásica de lo que es una obra de arte. De tal forma que el arte funciona con la autonomía de la realidad, no está obligatoriamente sujeta a representar, en cualquier caso. La belleza, entendida desde el punto de vista formalista, depende de la composición. Y lo feo o lo mal hecho es totalmente caótico desde este punto de vista teórico. Lo que quiere decir que toda obra producida prácticamente durante el siglo XX hasta nuestros días no podría jamás formar parte de esta corriente estética formalista, porque desde el principio del siglo XX hasta nuestros días, la belleza no es uno de los intereses fundamentales para el artista. Bueno, como ejemplo,
de este arte formalista, que no tiene por qué ser representativo. Tenemos dos pinturas, una de ellas, una organización formal clásica de Vasily Kandinsky, y otra organización mucho más carga simbólica, es cierto, algo a lo que Piet Mondrian se refiere en términos de retícula cósmica. Es un proceso de abstracción geométrica a la que Mondrian llega en una visión muy espiritual, muy teosófica del mundo. Bueno, son dos ejemplos de formalismo, ¿vale? Donde la estructura, la composición de la obra es la clave. Esa composición no tiene por qué ser representativa, no tiene por qué ser copia del mundo. Bueno, la siguiente corriente, el expresionismo. Afirma esta tendencia que el arte es un vehículo, es decir, es algo que nos sirve para, en este caso, comunicar sentimientos y estados del alma. Se opone por completo al formalismo, ¿vale? El artista es más importante que la capacidad de la realidad representada. Tu visión del mundo resulta más importante que la forma final del cuadro. La finalidad del arte no podría, en este caso, separarse de una intención de comunicar un estado íntimo del propio artista, ¿vale? De tal forma que el concepto de belleza, según el expresionismo, se basa en conseguir expresar desde la subjetividad la visión íntima, personal del ser humano. Diríamos que las emociones deforman y superan al objeto. Las emociones están por encima de la forma, ¿vale? No reflejan, es una pintura que no refleja la realidad, sino el trasfondo emocional. Por tanto, es una pintura con una implicación por parte del artista notable. Y aquí tenemos dos representaciones, una clásica de finales del siglo XIX, ¿vale? Saturno devorando a sus hijos, y una representación pictórica mucho más contemporánea, a mitad del siglo XX, es un dripping de Jackson Pollock, ¿no? Un salpicar, un gotear de pintura, a priori sin control ninguno, pero que genera estas superficies tan equilibradas, tan apacibles, pese al aparente caos. Bueno, la tercera corriente estética, la corriente simbólica. Afirma esta corriente que el arte es una continua recreación de mundos posibles, ¿vale? El arte, desde este punto de vista, comunica contenidos a través de una serie de símbolos que viven dentro de la obra. Da igual el nivel de representación, es decir, puede ser una obra como la de Saturno devorando a sus hijos, o como la expresividad de Pollock, en tanto en cuanto sea capaz de comunicar ideas. Por tanto, tiene un tipo de construcción cultural que es el que determina el valor en sí de la obra. La obra será bella, según el simbolismo, cuando transmita el significado. Así que en función de la capacidad de esa obra por transmitir un mayor o menor significado, residirá el nivel de belleza de esa obra. La obra de arte, por tanto, es un conjunto de símbolos. Un símbolo es una construcción cultural, ¿no? Es la paloma de la paz de Pablo Picasso, que queda asociada al concepto universal de la paz. Son ejemplos. La pintura de los iconos del periodo románico, con un Pantocrator rodeado de sus 4 evangelios, con toda la carga simbólica que para la cristiandad tiene esa representación, ¿vale? O es otro tipo de carga simbólica mucho más profunda, más de naturaleza íntima, como los relojes clásicos de Salvador Dalí, donde el pintor ofrece una visión desde el presupuesto surrealista de su yo íntimo. Y el último apartado, la última corriente que quiero comentar hoy es el intelectualismo, el cual valora
la verdad más que la belleza o cualquier otro de los parámetros que hemos comentado hasta el momento. Claro, esto es un tema muy polémico porque ¿qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Hay algunos ejemplos, como el caso de Magritte, que juega con la contradicción, la representación, la pintura de una pipa y dice, esto no es una pipa. ¿Vale? Lo que genera una ambigüedad, un choque entre el objeto que es indiscutiblemente una pipa con la afirmación de que esto no es una pipa. En esa contradicción, en esa búsqueda de la verdad, diríamos que el intelectualismo tiene su gran baluarte. La obra de arte es una interpretación conceptual de la realidad. Es un tipo de arte difícil de aprender porque está cargado de connotaciones desde lo político hasta lo estrictamente espiritual. Así que la belleza es tal en función de la cantidad de verdad con la que seamos capaces de jugar, según esta corriente. El arte, según el intelectualismo, sería una forma, no una forma, sino además la principal forma de conocimiento subjetivo de un hecho. Lo que quiere decir que depende de la formación intelectual del individuo y, por tanto, es un tipo de arte considerado como muy elitista. Pues estos son los contenidos teóricos que quería que viésemos en esta primera quincena. Creo que han sido bastante potentes. Lo que voy a hacer ahora es comentar cuál va a ser la primera propuesta que tenemos aquí en forma de tarea para esta primera quincena. ¿Vale? Les propongo realizar un pequeño trabajo de investigación con una estructura, bueno, les voy a dejar que utilicen una estructura muy libre, aunque les facilitaré próximamente una metodología de trabajo en el ámbito de la investigación bastante más rigurosa. Elijan la obra de un artista, puede ser un artista de los que hemos comenzado hasta el momento, puede ser un artista vivo, y reflexionen desde un punto de vista íntimo sobre su trabajo. Intenten responder a este tipo de preguntas. ¿Cuál piensan ustedes que es la definición de arte? ¿Cuál definición de arte representa mejor su trabajo? ¿Vale? ¿Qué tipo de función, qué tipo de corriente estética abordaría el artista? ¿Vale? Aporten al menos 3 fotografías, la obra, un retrato del propio artista, si lo pueden conseguir, y alguna otra obra más representativa. Incluso si tienen alguna otra obra que puedan, de otro artista que no tenga nada que ver, pero que nos sirva para complementar, ilustrar al artista que hayan elegido, mejor. ¿Ok? Esta es la primera tarea que les propongo, aparte de el cuestionario que ya tienen, si no me equivoco, operativo, ¿vale? Tienen hasta 3 intentos, intenten hacerlo lo antes posible, para que vayamos ya estableciendo unas notas medias y viendo un poco cómo va progresando la clase. Y ya por mi parte, no les aporto más información, me parece más que suficiente lo que hemos tratado. Van a tener la presentación disponible a partir de mañana en nuestra plataforma. Gracias por su atención, hasta la semana que viene.